Bueno, estamos en un episodio más del conversatorio que tenemos todas las semanas con Amado y Artemio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, buen viernes. Buen viernes para todos. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos tres temas. Uno es la interna, el debate al interior del macrismo. Y otro es el tema de las paritarias, que pareciera ser, empieza a haber paritarias que se empiezan a negociar, en algunos casos por encima de la inflación, de los gremios que tienen mayor capacidad de negociación. Y el tramo final de nuestra charla se lo vamos a dedicar al recuerdo de un referente humano, intelectual y político como ha sido Horacio González. Arrancamos con Macri. Esto es el resumen de la semana de Macri. Además, que vivimos una época donde ustedes apretan un botón y escuchan música. Apretan un botón y ven una película o una serie. Apretan un botón y arreglan una cita con el Tinder nuevo que tienen. Entonces, todo con un botón. Y la democracia aprieta un botón y no pasa nada. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir por esta situación, ¿no? Permítame preguntarle, ¿Vidal en la capital o en la provincia? Yo ya lo dije lo que pensaba, que además me parece que no soy muy original, así que finalmente después veremos en estos días qué es lo que ella terminó decidiendo, pero el consenso, digamos, de la mayoría es claramente que ella hace una enorme diferencia si va el candidato en la provincia. Pero bueno, las personas tienen también sus sentimientos, sus posibilidades. ¿Usted sabe que muchos dicen de Vidal que era una leona y se ha convertido en un gatito? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? Me imagino que muchos pueden pensar eso por lo que ha pasado en los últimos meses, pero yo creo que Horacio está muy bien posicionado como candidato a presidente del 23, pero hoy se juega el 21, él tiene la responsabilidad como jefe del distrito de la capital de lograr en lo posible un consenso. Bueno, ahí quedaron desplegadas las diferentes posiciones. Falta exactamente un mes para que se conozca el contenido de las listas, quiénes van a encabezar por la actual oposición. Artemio. No, bueno, me parece que claramente ahí hay una llamada de atención de Macri hacia Larreta, con respecto a dónde quiere posicionar a María Eugenia Vidal, y al mismo tiempo un señalamiento de que su candidatura es, a mi juicio, también comparto en eso, un poco apresurada. Yo creo que hay claramente doble señalamiento crítico, y eso marca el nivel de conflicto que hay al interior de la coalición opositora, pero me parece sustantivo la discusión sobre qué candidato debe ser en capital. Yo creo que Macri se reserva la posibilidad de ser el candidato en capital, pero bueno, no puedo aventurar con certeza esas circunstancias, pero está invalidando claramente la opción de Larreta de jugarla a María Eugenia en Capital Federal. ¿Amado? Sí, no muy distinto, así que voy por el tema de los botones con el que empezó Macri, que es realmente impresionante, ¿no? Esa descripción de la tecnología como apretás un botón y todo lo que pasa. Muy pobre siempre lo de Macri en términos expresivos, y yo creo que él se está guardando el lugar de la capital, ¿no? Porque él se está guardando el lugar en dos sentidos, pensando en el 2023, y hemos leído alguna noticia donde él mismo piensa que tiene que tener fueros porque si no el Poder Judicial puede ir tras él. En algunos medios lo hemos leído, y con todo esto de Pepín, que parece que ha quedado en el olvido que hay un prófugo en la Argentina, ¿no? Nadie se escandaliza, nadie se hace problema respecto a que hay un prófugo en la Argentina que ya debe llevar más de un mes, calculo. Pero bueno, esas cosas van quedando en el olvido y estarán esperando el momento para desbaratar de la manera más impune esta situación que es gravísima, que es lo que tiene que ver con la persecución política y el gobierno que más ha influido en el Poder Judicial
la democracia, ¿no? El de Macri, que realmente ha sido muy muy impresionante cómo hicieron renunciar a jueces, cómo Macri decía, si no nos gusta este juez necesitamos otro, y bueno, y después terminaba sucediendo, y aún hoy hay jueces que están en sus cargos en forma ilegal. Pero el otro es el tema de cómo tira abajo del tren a todos con tal de que María Eugenia Vidal no esté en Capital, ¿no? Porque dice, hace una gran diferencia. Quiere decir que... Lo que es falso, además. Lo que es falso, pero por eso te digo, con tal de sacarse de encima a Vidal de la Capital y obturarle a Rodríguez Larreta la posibilidad de ir haciendo un armado de mediano plazo con vista a su candidatura, que parece que esto ya está fuera de discusión, no es que alguien se imagina que Larreta quiere estar haciendo un armado para su candidatura, sino que ahí está, me parece, la gran discusión del PRO, porque no es una discusión ni ideológica ni de programa, sino simplemente es una discusión de nombres y de cartel, de celos y de intentar posicionamientos. Esto es lo que está en juego en esa situación. Bueno, y Macri, usando otros argumentos, está tratando de obturar esa posibilidad. Atención, Artemio, entrevistamos en el día de ayer, jueves, a Santiago Giorgetta de la consultora Proyección en nuestro programa en Capital Federal, y dos conclusiones importantes. La diferencia es muy mínima entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich encabezando la lista de Juntos por el Cambio en la Capital Federal. Según la consultora Proyección, la diferencia sería de apenas 1,5 puntos, 2 puntos, de 39 puntos María Eugenia, 37, 38 estaría Patricia Bullrich. Y por otro lado, el candidato del oficialismo nacional más competitivo en el distrito, en Capital, sería Leandro Santoro con 27 puntos, que sería, si se llegase a confirmar eso, sería un formidable piso. No sé cuál sería el techo, pero sería un formidable piso de 27 puntos. Otra cuestión a tener en cuenta, ya como información, después el análisis que puedan hacer ustedes, es que todo el PRO territorial, el intendente Garro, el intendente Montenegro, los intendentes del conurbano, con la excepción de Jorge Macri, forman parte del entente entre Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. O sea, el PRO territorial estaría acompañándolo, si es que se produce una interna, a Horacio Rodríguez Larreta por sobre Macri, ¿no? Sí, bueno, lo que decís de Capital nos llama mucho la atención, un poco corrobora lo que decíamos de María Eugenia. Está muy golpeada, ella después de la derrota en provincia quedó muy golpeada, incluso en un distrito donde tiene todo el sistema de medios de manera, yo te diría, absoluta, sosteniendo su imagen y pretendiendo de hacer de ella lo que era, pero no lo logra. Fíjate que empatan intención de voto con respecto a Patricia Bullrich. Eso muestra claramente el deterioro de la figura de María Eugenia Vidal y la falacia de Macri al decir que en provincia de Buenos Aires mide mucho más que el resto. La verdad que no es así. Y con respecto a los... Y debe pasar lo mismo con cualquier candidato en provincia, debe pasar lo mismo, ¿no? Totalmente, o sea, no hay ninguno que se destaque por sobre el resto. Está midiendo el espacio, está a 12 puntos por debajo del oficialismo, y la verdad que si vos ponés a María Eugenia Vidal u otro candidato no cambia demasiado el ampliamiento. No quiero pasar por alto lo que acaba de decir Artemio. Cualquier candidato de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires está 12 puntos por debajo. Sí, la última encuesta de Proyección así lo muestra también. 12 puntos por debajo del Frente de Todos, así es. Con 15 puntos de indeciso aún, ¿no? Con mucho indeciso, ¿no? Así es. Sectores medios y medios bajos, que pueden evaluar el desastre de Macri, pero no pueden evaluar las mejoras del gobierno de Alberto Fernández porque todavía no se han producido. ¿Por qué no se produjeron las mejoras?
Y bueno, el tema de siempre, porque falta volumen, falta músculo en el shock distributivo y en la política de ingresos familiares, sobre todo en los sectores medios y medios bajos, donde hay claramente jubilaciones mínimas, pensiones mínimas, salarios bajos, un salario que se repite que es 45.000 pesos, cuenta propismo, trabajo informal. Ahí los beneficios no se observan todavía, por eso, aún conociendo el desastre que produjo Macri, no pueden definir perspectiva electoral porque no observan con claridad la política de mejora socioeconómica del nuevo gobierno. Bueno, entonces vamos a otro video que nosotros preparamos, que lo preparó Diego Belauzarán, nuestro productor, y Ernesto Fara, que están a cargo de la realización, donde, es el anuncio del presidente de la Nación, diciendo que los salarios le van a ganar a la inflación, que es algo que vienen sosteniendo públicamente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, conversando con nosotros lo reiteró, el ministro de Economía Martín Guzmán, pero nosotros acá semana a semana venimos diciendo, miren que eso no se está verificando en la realidad. Acá hay un detalle, estuvo Alberto Fernández, estuvo Axel Kicillof en el Congreso de la Bancaria, pero estamos hablando de un sindicato muy fuerte por su organización, por el liderazgo que tiene Sergio Palazzo y además por su rol en la actividad económica. Es un sindicato que, si paran los bancarios, para la actividad financiera, o sea, llamémoslo, su capacidad coercitiva es muy grande, y por eso siempre obtienen muy buenas negociaciones paritarias, lo mismo que los camioneros. Paran los camioneros y para la logística de un país, para los bancarios, para el sistema financiero. Repasemos entonces lo que decía Alberto, lo que decía Kicillof con respecto a la paritaria de los bancarios y lo que esto abre. El acuerdo paritario que acaban de suscribir y que pude yo estampar mi firma allí como testigo. Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrasen respecto de la inflación y le ganen, porque ya se retrasaron muchos años. Y por lo tanto, que podamos ir corrigiendo, dentro de todas las dificultades que tenemos, esa realidad a mí me da una enorme tranquilidad. Cerraban escuelas sin pandemia, cerraban y no abrían hospitales sin pandemia, se destruían las pymes y la fuente de trabajo sin pandemia. Esos que no cuidaron ni la salud, ni la educación, ni la producción, ni el trabajo, ahora lo que vienen a hacer es a poner palos en la rueda. En este momento lo que necesitamos es que esos palos que ponen en la rueda los saquen de ahí y pongan los brazos y pongan las manos y pongan la cabeza para ayudar a una sociedad que está peleando todos los días contra la pandemia más grande que se tenga memoria. Esa es la pelea que hay que dar, no por el virus, sino por la gente. Bien, están desplegadas las posiciones, pero ya planteé una pregunta, no todos tienen la capacidad colectiva. Recordemos que un salario inicial de bancarios está por el salario. Bueno, claro, por eso hablaba yo de segmentos medios y medio bajos donde los gremios tienen poca o menos capacidad de lobby, los que están obviamente agremiados. Hay que empujar el conjunto de las paritarias para que efectivamente se cumpla la sentencia de Fernández de que los salarios terminen por sobre la inflación y recuperen, y también muy bien lo que dijo, porque ya son muchos años de pérdida de poder adquisitivo. No olvidemos que el salario retrocedió 20 puntos porcentuales con Macri. Estamos hablando de empatar, superar a la inflación, pero todavía queda el déficit en términos de poder adquisitivo del salario que construyó Mauricio Macri durante los 4 años de gobierno, ¿no? Pero bueno, hay que apuntar también a que no solo los gremios de punta, sino el conjunto de los trabajadores, el salario básico como referencia, las jubilaciones y pensiones, mejoren sustancialmente para darle volumen a lo que Amado siempre habla sobre el shock distributivo, que es fundamental. Hay que poner plata en el bolsillo de la gente sí o sí ahora mismo. Sí, yo creo que a esta altura, Daniel y Artemio, aquellos que pensaban o nos decían que era una exageración, que lo del shock distributivo no había que agitarlo, se ve con claridad que es indispensable para poder salir de este sistema económico que dejó Macri, ¿no? Agravado por supuesto por la pandemia, pero es un sistema económico que dejó funcionando Macri, con salarios a la baja, con jubilaciones a la baja,
y yo te diría que es muy importante lo que dice el presidente, pero además le agregaría que lo haga en un cierre de una paritaria que es una de las más altas que hay, porque eso es todo un símbolo político, un gesto político. En el mismo sentido me parece que lo que sucedió en el Senado y en Cámara de Diputados, esto viene a reforzar, o te diría, la figura del presidente con un gremio que tiene tanta preponderancia en el sector privado, tanta importancia. Creo que es un gesto político inconfundible y que el gobierno en su conjunto tendría que interpretarlo y ponerlo a funcionar en otros sectores, porque hay dos motivos, ¿no? Estos gremios que, como bien vos decís, Daniel, tienen mucha fuerza al momento de discutir las paritarias, también tienen grandes dirigentes. No es que una vez han logrado aumentos salariales importantes, sino que lo vienen haciendo hace muchos años. En particular, vos señalabas camioneros, fue uno de los gremios, las figuras de Hugo Moyano, que más denunció lo que estaba pasando en el menemismo con el funcionamiento de los ingresos de la economía nacional. Así que creo que esto le da músculo también al resto de los sindicatos, de los gremios, para que tengan, digamos, de dónde ir armando lo discursivo y la épica de la disputa por la distribución del ingreso y por el salario. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, lo que señalaba Artemio, nosotros vivimos en un país con altísimos niveles de informalidad, y esto requiere otro tipo de medidas. Por un lado, una gran señal del presidente, un acompañamiento muy importante a salarios que le van a ganar este año a la inflación y que pueden empezar una incipiente recuperación contra los 5 años que llevan de pérdida. Ahora, se necesita al mismo tiempo una batería de medidas de carácter fiscal que acompañen al resto de la población, y yo me atrevería a sugerir algunas, porque si no parece que estamos hablando de lo que no se puede hacer, y sí se puede hacer. Vos tenés la asignación universal por hijo, donde detectás perfectamente una población que requiere un impulso en sus ingresos. Bueno, hay que duplicar la asignación universal por hijo en la forma más rápida. Hoy, ¿en cuánto está la asignación? Voy a hacer, te quiero decir el número justo. Dale. Porque viste que va con centavos y demás, pero mientras te digo esto... 4.750, ¿puede ser? Acá está. 4.499 pesos. Ahí está. A partir de junio. Bueno, esta es una medida. Vos proponés entonces poner la asignación por hijo en 9.000 cerca de 10.000 pesos. Entre 9.000 y 10.000 pesos. Sí. Creo que hay que proponer un IFE que se repita de acá a fin de año. Creo que hay que hacerlo un programa de ingresos de acá a diciembre, donde esté este tema de la asignación por hijo, donde esté por lo menos 3 IFEs de acá a fin de año, donde haya un acompañamiento también a jubiladas y jubilados, por lo menos con 2 bonos de cerca de 10.000 pesos de acá a fin de año. El bono, también, hubo un bono, en sí, marzo claro. Hubo un bono de 1.500 pesos. Bueno, está bien, pero son caminos que hay que ir recorriendo, y seguramente adentro del gobierno debe haber una disputa. Amado, me voy a poner un poquito en abogado del diablo, ¿no? Si me permitís. Primero, ¿de dónde salen los recursos? Porque en la política no, las demandas son infinitas, los recursos son escasos. Primera cuestión. Segundo, el gobierno transmite, ¿no? Informalmente y formalmente que bueno, que eso presionaría los precios y que eso presionaría el tipo de cambio, ¿no? Bueno, pero sin eso también los precios y el tipo de cambio han sido presionados. Entonces, contrario a Sensu, yo te diría que el tema de los precios no tiene necesariamente o preponderantemente que ver con esto.
Respecto a la otra pregunta, ¿de dónde saldría? Bueno, primero que hay que hacer un esfuerzo fiscal y no cuidar la situación de el déficit en un momento de tanta dificultad de ingresos como este. Primer tema. Segundo tema, yo creo que hay que hacer una reconversión de las LELIQ y los recursos que se usan para pagar intereses de las LELIQ todos los meses que pasen a formar parte de esto. Yo creo que hay que hacer un programa no quiero usar la palabra reperfilar, sino de convertir esa deuda de tan corto plazo en una deuda de plazo mediano, dado que debiera ser relativamente posible, sencillo, ya que están todas en manos del sector financiero. No es una deuda que esté atomizada, sino que está concentrada. Entonces ahí tenés una fuente adicional de recursos para asignar los recursos que hoy se están asignando al pago de LELIQs, de los intereses de las LELIQs, de otra manera, que es otra bomba que dejó Macri, pero hay que desarmarla. No está desactivada. No, muy por el contrario. Muy por el contrario, ¿qué? Explícanos, porque la mayoría en la medida que es como una bola de nieve, vos tenés... Pero a ver, pido la palabra, ¿no? Porque, a ver, Amado, pues vos sabés, vos estuviste ahí, además fuiste ministro de Economía, conocés, nosotros somos comentaristas, estamos en la platea y hacemos comentarios. Bien, por lo menos en el caso mío. El presidente de la Nación, cuando estaba en campaña, dijo, entre los jubilados y la LELIQ, voy a elegir a los jubilados. Vos estás queriendo decir que esa contradicción que planteaba el presidente hoy no está siendo cumplida. Yo creo que de parte te repito otra vez, el presidente lo dijo con toda claridad. O sea que la definición política está, lo que falta es la consecución técnica de esa definición política. Y ahí corresponde, quienes opinan en esos lugares y en esas discusiones son los que tienen las carteras técnicas. Entonces son ellos los que tienen que llevar el cómo y las soluciones. Porque como bien vos recordás, no es algo que se nos ocurre hoy, es algo que el presidente ya planteó. Yo creo que la forma técnica es convertir toda esa deuda en una deuda de mediano y largo plazo y usar esos fondos. A mí me cuentan además que cuando hablé a alguien que participó activamente de la campaña presidencial, que ese fue el punto de inflexión de la candidatura de Alberto Fernández. Cuando él planteó entre los jubilados y los bancos, voy a elegir a los jubilados. Una consigna muy importante, sí, fue una. No quiero salir de este, porque es el tema. A mí lo que me contaron es que internamente ese fue el punto de inflexión. Y es muy probable, porque las sociedades están repletas de antagonismos. Y ahí tenés explicado claramente qué es un antagonismo, ¿no? Y cómo debe resolverse. Entonces, es muy probable que haya servido... Pero, Amado, explícanos un poco, porque no sé, ¿hoy hay más LELIQ que antes? Y sí, porque se van capitalizando intereses. Pero te podrían decir, del gobierno te dice, mirá, hay LELIQ, sí, pero la tasa bajó. Antes estaba a 70, ahora está... Ahora me quería meter en el tema de la tasa, porque... vos te crees también. Bueno, ok. Es cierto que la tasa bajó, pero desde niveles delirantes. 70, ponele. 72 llegó hasta, ¿no? Hoy suponete que tengan, la tasa del 35. Cualquiera que mira su tarjeta de crédito sabe que esa no es la tasa, ¿no? Cualquiera. Entonces yo creo que hay que hacer un programa de innovación de deudas de tarjeta de crédito de hasta 100.000 pesos en 24 cuotas sin interés. Y repito, me vuelvo a poner en abogado. ¿Y la plata de dónde sale? Porque el sistema financiero no quiere eso. Y también muchos no quieren. ¿Sabes cuál es la tasa de interés de Mercado Libre si vos querés pagar en 3 cuotas? No. ¿Querés saber cuánto es? Sí. Te llama 199% anual. Bueno, ahí tenés. Te lo juro. Te mando un screen de pantalla y lo ves si querés. Ahí tenés lo que te estoy tratando de poner arriba de la mesa. Y entonces hay que refinanciar las deudas de tarjeta de crédito, no todas, de hasta 100.000 pesos.
¿no es cierto?, para que llegara al sector que más lo necesita. Igual que los préstamos Argenta, que Macri hizo muy violentamente desde ANSES a tasas muy altas también, por arriba del 45%. Yo creo que esos directamente los tiene que absorber el ANSES. No puede estar recibiendo en el recibo las jubilaciones mínimas, descuentos por el préstamo Argenta. Hay que innovar esas deudas. Y también creo que para pequeños y medianos industrias y comercios tiene que haber crédito a tasa muy cercana a cero, porque es muy importante que cuando termine la pandemia la actividad económica del sector privado se haya deteriorado lo menos posible. Es más difícil poner en marcha algo nuevo, que por eso se habla del valor de empresa en marcha. Entonces me parece que ahí hay que ir también con una batería de medidas del sector financiero para lograr sostener la actividad económica en circunstancias tan difíciles. Que pongámoslo otra vez, ya Macri con la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos venía destruyendo a las pymes, destruyendo la actividad económica, destruyendo la industria, destruyendo el comercio en la Argentina. Bueno, revertir eso necesita de medidas profundas, ¿no? Bueno, vamos a terminar este tema. Vamos ahora al recuerdo de Horacio González. Dale. Sabíamos perfectamente bien que lo que estábamos diciendo, aquello que defendíamos, lo que imaginamos sin equivocarnos, que era un eslabón nuevo de viejos compromisos, tenía una carga distintiva, algo que lo hacía diferente. La presencia de Néstor en esta plaza es uno de los elementos de esa diferencia. Estamos en la plaza pública como estamos en muchos otros lados. Pero no debería existir ningún proceso real de cambio, ninguna actitud de transformación, que es la transformación de nuestras vidas, si no pudiéramos atesorar en nuestra memoria sobre lo pasado y en el día exacto de hoy, en lo que estamos viviendo, que esta es una situación original, profunda, de absoluta vivacidad en nuestras vidas. Es una verdadera lucha por la reconstrucción del pueblo argentino en la que estamos empeñadas. Cuando nos miramos a nosotros y decimos somos pocos acá, no tan pocos, estamos con el compañero que quisimos, que elegimos para recorrer este camino, que es el compañero Néstor, y con muchos más argentinos. Creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza. Quiero decir que en este Parque Lezama siento palpitar todo el síntoma posible, necesario y también generoso de un resurgimiento. Así que muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Esto fue el discurso que dio en Parque Lezama luego de la derrota de junio del año 2009, ¿no? En las listas que había encabezado Francisco de Narváez en aquel momento junto a Felipe Solá y Mauricio Macri, ¿no? En aquel momento la oposición, por cierto. Sintió ya el impulso del resurgir, que después finalmente, obviamente, se dio. Muy interesante lo de... Ahora, bueno, siempre era interesante lo de Horacio González y, bueno, lamentablemente para circunstancias difíciles va a ser doblemente extrañado, porque Horacio era capaz de resolver cuestiones en momentos tan dificultosos como nadie. El más grande sociólogo argentino de todos los tiempos, inalcanzable. ¿El más grande sociólogo argentino de todos los tiempos? Sí, lejos. ¿Te puedo pedir el más completo e inalcanzable? ¿Te puedo decir que desarrolles esa idea? ¿Te lo puedo pedir, Artemio? Bueno, porque es un hombre de múltiples visiones, era capaz de intervenir en el discurso político con análisis culturales, mezclar visiones muy trascendentes, recapturar sentidos que se habían perdido, eludir las etiquetas ideológicas, transformar en relevantes temas que la academia no los consideraba tal. Él le dio volumen
a lecturas que de otra manera nunca lo hubiéramos tenido, hizo análisis brillantes sobre figuras totalmente expulsadas de la academia, imposible de transitar con palabras todo lo que implicó Horacio González para los que se formaron con él, para los que leyeron sobre él, los que escucharon su palabra, y la formación intelectual que tuvo Horacio, lejos para mí además del resto, notable. Ha enseñado en cada una de sus intervenciones como ningún otro, y vuelvo a insistir, ha transformado en teoría sofisticada buena parte de lo que la academia consideraba desecho en términos ideológicos. Los tratamientos que uso sobre la correspondencia Perón-Cook, el tratamiento sobre Arturo Jaureche, los análisis de las revistas de época de los 70, su visión sobre el proceso político de la Argentina, realmente inigualable, incomparable e inalcanzable. ¿Amado? No, lo escuchaba con mucha atención a Artemio. Una dimensión era esa, y la otra la humana. Para los que hemos tenido la suerte de frecuentarlo, una persona de una calidez, de unas ganas de transmitir lo que pensaba de una forma muy, te diría, muy amorosa, porque uno hasta cuando lo veía debatiendo en casi antagonismo con otros intelectuales, nunca lo hacía de una forma que era dolorosa para el otro, ¿no? Sino una exposición de ideas y de conceptualizaciones, pero muy lejos siempre de la pedantería, y te quedabas con la boca abierta siempre, pero él te hacía sentir que formabas parte de ese análisis, y muy lejos siempre de la soberbia y la pedantería, y alguien muy, yo estoy muy tocado porque además él fue, junto con Liliana, de los que no solo acompañaron con el discurso el tema de los presos y presas políticas en esta etapa, sino que nos fue también a visitar, y eso va a ser algo realmente inolvidable de por vida, ¿no? Ese tiempo compartido, como eran todos los tiempos compartidos con Horacio, en su casa, en un Zoom, en una charla, pero además esto que decía Artemio, cómo lograba poner en un debate de gran nivel cuestiones muy importantes para el campo popular, y con un lenguaje muy alto, que pudiera quedar claro que estaba peleando siempre por lo nacional y popular. Él enalteció a nivel académico lo que la academia consideraba sociología de estaño. Fue otro gran intelectual, para mí único, que fue capaz de traducir en términos conceptuales profundos aquello que estaba, digamos, en los laterales, en los costados del discurso del mainstream. Grande, Horacio para mí el más grande de todos. Buena parte de lo que él dijo, luego, bueno, anticipó cosas que luego fueron tematizadas por otros, pero todos los artículos de él, yo no recuerdo un solo artículo que no me haya dejado, que yo haya leído, ¿no? Son infinidad de los artículos que no leí, pero que no haya producido en mí un efecto concreto en términos de conocimiento y de cierta conmoción intelectual. Sí, y eso, cuando te tocaba en alguna conversación algo hablar antes de Horacio, era horrible, porque siempre después te quedabas reflexionando sobre lo que él dijo y cómo tu perspectiva se hubiese modificado y se hubiese enriquecido después del aporte de él, ¿no? Eso era algo muy impresionante, y en particular en esta época él abordaba muy frecuentemente la relación entre el discurso publicado, el sentido del discurso publicado, la utilización de cómo se nombraba a las situaciones y a las cosas, y cómo eso se iba convirtiendo en algo que degradaba mucho la discusión política, ¿no?
A ver, Horacio, entre otras cosas, como lo plantea Artemio, para mí era como un relámpago, ¿no? En un momento de oscuridad, una luminosidad muy grande. Mi primer encuentro con Horacio es como adolescente, y es algo que se lo tengo que agradecer, y tiene que ver con la historia personal de él, con Liliana Herrero y demás, con Fito Páez, ¿no? Fito Páez fue el que hizo mucho para que los que éramos adolescentes en los 80, fines de los 80, nos acercábamos a la música, y hubo ahí un vaso comunicante entre rock y Horacio González, y después, bueno, la revista Unidos, y más adelante la experiencia de Horacio González como un intelectual muy comprometido con su época. Vos lo destacabas recién, Amado. Él fue a él y Liliana, siendo Liliana Herrero, su mujer, siendo dos personas grandes y demás, con sus temas, subirse a un medio e irse a visitarte a vos, ir a visitar a los presos que estaban en Marcos Paz, y tenerlo como frecuencia en un momento muy duro también, el macrismo, donde parecía ser que la travesía a pie del macrismo iba a ser muy larga, Algunos imaginaban que el macrismo venía a reorganizar la Argentina y se quedaba muchísimos años. Vamos a escuchar ahora, esta imagen es muy linda. Este es el escritor de Horacio González en su casa en el barrio de Boedo, a pocas cuadras de esa porteña esquina de San Juan y Boedo, muy cerca de San Juan y Boedo. Esta es la casa de Horacio, y este es el escritorio donde usualmente se sentaba a escribir y a reflexionar. Vamos a escuchar ahora la despedida de Horacio el 9 de diciembre del año 2015, cuando deja de ser funcionario, en la explanada de la Biblioteca Nacional, que fue también el último lugar donde lo despidieron el cuerpo de Horacio el día miércoles de esta semana. La verdad que siento que es una pena que no haya durado más, pero tenemos que alimentarnos de esas penas, porque efectivamente los momentos que van a venir no son fáciles, pero quizás el anterior tampoco fue fácil y simplemente no nos dimos cuenta, porque tuvimos instrumentos de trabajo, fuertes reconocimientos del espacio público, del Estado Nacional, el acompañamiento del gobierno, y no faltaron discusiones de todo tipo. Yo mismo me di muchos lujos acá. Tengo que agradecerle al gobierno del lujo que me di de haberlo criticado, no pocas veces, pero porque siempre creí, por eso digo que siempre creí que un proceso popular de la magnitud del que inauguraban Néstor Kirchner y Cristina Kirchner precisaba muchos pensamientos, precisaba multiplicidad, precisaban lo múltiple de la crítica, precisaban que la política no fuera solamente reducida al cómputo de minutos por la estructura judicial. Eso no es la política. Si la Argentina va a vivir sus próximos años computando los minutos del poder, eso ya no es el poder. El poder es algo democrático, diseminado, amplio y reconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías, se reconoce por sentimientos, y estos son fugaces. La mejor forma del poder tiene la fugacidad que no es la del minutero. En eso se equivocan muchos hoy, este día de hoy. Sin nosotros no somos nada, miren cómo lo digo. Muchas gracias a todos. Artemio, para cerrar. Bueno, muy duro todo, son épocas muy difíciles, y el mejor homenaje a Horacio es persistir en el camino que él nos señalara,
desde ya los años 70, y bueno, no claudicar y sostener con las críticas pertinentes que uno considera honestas este proceso que se ha iniciado en 2019. No ahorrar sostén, pero tampoco ahorrar señalamientos críticos cuando, como bien él señaló, le parezcan pertinentes realizarlos. Eso. A propósito, su último gran aporte en diferentes opiniones es acerca de la idea del posibilismo, ¿no? De qué es lo que se puede hacer, y sobre un tema que ustedes han reflexionado mucho, especialmente vos, Amado, y también vos, Artemio, que es la cuestión de la tan afamada correlación de fuerzas, ¿no? Hay un texto muy valioso con respecto al tema de la correlación de fuerzas, y que dando testimonio de su posición frente a lo que está pasando en estos momentos en la Argentina, ¿no? Es un texto de la Tecla Ñ, en la Tecla Ñ, ahí está publicado el texto de Horacio González. Amado, para cerrar, todo tuyo. No, bueno, una profundísima tristeza, y desde este programa que sé que escucha, un abrazo enorme a Liliana, y abrazarnos entre todas y todos los que lo tenemos y lo tendremos como una referencia muy muy importante en tiempos donde la principal tarea política es la unidad, pero muy pegadito le viene la tarea política del debate interno, y nosotros vamos, creo, a seguir haciendo un aporte en este sentido respetuoso, propositivo, para que haya un shock distributivo en la Argentina, porque estamos convencidos que eso le va a hacer mucho bien a la unidad, pero sobre todo le va a hacer mucho bien a millones de argentinas y argentinos, y a la larga a un proyecto de país que se va emancipando. Amado, Artemio, muchas gracias. Gracias también a Ernesto Fara y a Diego Belauzarán, que estuvieron en la realización de la versión audiovisual de este encuentro con Amado Vudú y Artemio López. Será hasta la próxima. Fuerte abrazo. Chao, hasta luego.